Sol, suscríbete a mi canal. Por favor, es gratis. Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos vamos muy cerca, ¿eh? Bueno, cósmicamente hablando, claro. Sí, nos sumergimos en Alpha Centauri, el sistema estelar vecino. Y lo hacemos guiados por el gran Isaac Asimov, con textos de su libro Alpha Centauri, la estrella más próxima. Una fuente excelente para entender a este vecino tan particular. Exacto. Y nuestra misión hoy es, descubrir qué tiene de especial Alpha Centauri, ¿no? Entender cómo pasamos de solo mirar el cielo a medirlo. Y ver por qué es tan crucial en esa búsqueda eterna de vida más allá de nuestro planeta. Vamos a analizarlo a fondo. Empecemos por el principio, ¿te parece? Los antiguos mirando el cielo no era solo por bonito, ¿verdad? Para nada, era súper práctico. Antes de los relojes, las estrellas marcaban la noche. Y fundamental, seguir al sol y las estrellas permitía predecir las estaciones. Claro, vital para la agricultura. Claro, totalmente. Y la luna, ¿eh? Sus fases tan regulares, tan visibles, eso dio origen al mes. Aunque bueno, ajustar el mes lunar con el año solar fue todo un lío para los primeros calendarios. Me imagino. ¿Y cómo lo resolvieron? Pues, hubo distintas soluciones. Algunos, como babilonios o griegos, metían meses extra de vez en cuando. Otros, como egipcios y romanos, se fueron más por un calendario solar, más pegado a las estaciones. Y mientras seguían a la luna y al sol, empezaron a notar patrones fijos en las estrellas. Exacto. Grupos de estrellas que parecían no moverse. Las constelaciones. Servían como un mapa de fondo. Un mapa para seguir al sol, a la luna. Y también para definir el camino aparente del Sol durante el año, lo que llamamos la eclíptica. Los griegos la dividieron en 12 secciones. El zodiaco. El famoso zodíaco, ¿sí? Cada sección con su constelación. Y además, ¿vieron que había 5 estrellas que sí se movían diferente? Los planetas errantes, que también viajaban por esa zona del zodíaco. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Los visibles a simple vista. Y de ahí, claro, la astrología, que Asimov, no le daba mucho crédito. No, la consideraba pseudociencia. Pero volviendo a las estrellas, más allá del zodíaco, Ptolomeo llegó a catalogar 48 constelaciones en total. Hoy los astrónomos dividen todo el cielo en 88, con límites bien definidos. Y los nombres de las estrellas individuales. Algunos vienen de mitos, ¿no? Como Castor y Pollux. Sí, o de su apariencia como Sirius, que significa la resplandeciente, o su posición como Polaris, la estrella del norte. Pero fíjate, un detalle que menciona Asimov es que la mayoría de nombres propios que usamos hoy sí, son árabes. Nombres como Altair, Rigel, Betelgeuse, Aldebaran son un legado de la edad de oro de la astronomía islámica. Qué interesante ese legado. Pero claro, tanto nombre propio debía ser un poco caótico para los astrónomos, ¿no? Sí, hacía falta algo más sistemático. Y llegó a principios del siglo XVII, con Johann Bayer. ¿Qué propuso Bayer? Usar letras griegas, alfa, beta, gamma, dentro de cada constelación, generalmente ordenadas por brillo. Y luego el nombre latino de la constelación en genitivo. Ah, como Alfa Centauro. La alfa de Centauro. Exacto. Y luego, un siglo después, John Flamsteed añadió números para estrellas más débiles, según el orden en que cruzaban el meridiano. Así se fue creando un catálogo mucho más organizado. Vale, tenemos nombres, pero vamos a la medición. A ojo, unas estrellas brillan más que otras. ¿Cómo se cuantificó eso? El primero fue Hiparco, un astrónomo griego allá por el 130 a.C. Clasificó las estrellas en 6 magnitudes. Las más brillantes eran de primera magnitud. ¿Y Alfa Centauri? Es de primera magnitud, muy brillante. Pero, como decíamos, apenas se veía desde el Mediterráneo antiguo, así que no está en esas listas originales. En total, hay unas 22 estrellas de primera magnitud. Y hoy usamos una escala más precisa, ¿cierto? Sí, la escala moderna es logarítmica. Norman Pogson la definió en el siglo XIX. Cada salto de magnitud es unas 2.5 veces más brillante o menos brillante que la anterior. Eso permite decimales y... Y hasta números negativos.
Exacto, para las estrellas súper brillantes como Sirius, Canopus o la propia Alpha Centauri, que es la tercera más brillante en nuestro cielo nocturno si consideramos la luz combinada de sus componentes principales. Pero, ese brillo que vemos, la magnitud aparente, depende de dos cosas, ¿no? De cuánto brilla realmente la estrella. ¿Y de qué tan lejos está? Son dos factores. Claro, y medir la distancia, eso sí que debió ser un reto mayúsculo. Uf, enorme. El método clave es la paralaje. Paralaje, suena técnico. Es el cambio aparente de posición de algo cercano cuando lo miras desde dos puntos distintos. Haz la prueba con tu dedo. Míralo con un ojo, luego con el otro. ¿Ves cómo parece saltar contra el fondo? Ah, sí, claro. Pues esa es la idea. Usando dos observatorios lejanos en la Tierra y con telescopios, se pudo medir la distancia a la Luna, incluso a Marte. Pero las estrellas están infinitamente más lejos. Muchísimo más. Halley, el del cometa, ya en el siglo XVIII, hizo una estimación. Pensó, si Sirius brilla como nuestro Sol, debe estar a unos 2 años luz. 2 años luz. Esos son como 19 billones de kilómetros. Exacto. Y eso implicaba una paralaje diminuta, imposible de medir solo moviéndose en la Tierra. Hacía falta una línea de base. Mucho más grande. Y ahí entra la órbita de la Tierra. Bingo. Usar la órbita terrestre como línea de base. Medir la posición de una estrella, esperar 6 meses a que la Tierra esté al otro lado del Sol y volver a medir. 300 millones de kilómetros de separación. Una idea genial. Funcionó enseguida. Bueno, costó. Fue una auténtica carrera en la década de 1830. Friedrich Bessel midió la paralaje de 61 Cygni. Que resultó estar a unos 11 años luz. Eso es. Struth midió la de Vega, unos 27 años luz. Y Thomas Henderson, desde Sudáfrica, donde sí se ve bien Alpha Centauri, ¿La midió? la midió. De hecho, terminó sus cálculos antes que Bessel, pero tardó un poco más en publicarlos. Bessel anunció su resultado para 61 Cygni en 1838. Y el resultado para Alpha Centauri. ¿Cuál fue la distancia? Pues resultó tener la paralaje más grande de todas las medidas hasta entonces. La más grande, ¿Lo que significa? que era la estrella más cercana, a solo 4.4 años luz. 4.4 años luz. Sigue siendo una distancia inimaginable, pero en términos cósmicos es literalmente la vecina de al lado. Exacto. Son unos 40 billones de kilómetros. También se usa el parsec, que son 3.26 años luz. Alpha Centauri está a 1.35 parsecs. La más cercana. Oye, y antes de medir la paralaje, ¿había alguna otra pista de que pudiera estar cerca? Sí, la había. Su movimiento propio. El mismo Halley notó en 1718 que algunas estrellas brillantes como Sirius, Procyon y Arcturus se habían movido un poquito en el cielo respecto a sus vecinas desde los tiempos de los astrónomos griegos. Anda, las estrellas se mueven. Yo pensaba que estaban fijas acá, ¿no? Tiene sentido. ¿Y Alpha Centauri? Pues tiene uno de los movimientos propios más altos conocidos, otra pista de su cercanía. Pero ojo, que ese movimiento propio Solo mide el movimiento de lado. Transversal. exacto, es el movimiento a través de nuestra línea de visión. No nos dice si la estrella se acerca o se aleja de nosotros. Para eso necesitamos otra cosa. Necesitamos la velocidad radial, y esa se mide con el espectro de la estrella, buscando el efecto Doppler-Fizeau. Ah, el efecto Doppler, como el sonido de una ambulancia. Si las líneas del espectro se corren al rojo, Se aleja. Si se corren al azul o violeta, se acerca. entendido. Huggins fue el primero en medirlo para Sirius en 1868. Combinando el movimiento propio, transversal, y la velocidad radial, tienes la velocidad espacial real de la estrella. Interesante. Y de hecho creo que Asimov menciona que la estrella con el movimiento propio más rápido, la estrella de Barnard. No es la más cercana, exacto. Tiene un movimiento propio casi el triple que Alpha Centauri, pero está un poco más lejos. Es una buena lección. Una sola medida no siempre cuenta toda la historia. Vale. Entonces ya sabemos que está cerca, sabemos cómo medirla. Los astrónomos la miraron con más detalle. ¿Y qué descubrieron sobre Alpha Centauri misma? Pues, lo primero importante fue que no era una sola estrella.
Ya en 1750, el abate Lacaille, observando desde Sudáfrica. Ah, otro observador desde el sur. Claro, porque desde Europa apenas se ve. Lacaille descubrió que era una estrella doble, una binaria visual, dos puntitos de luz muy juntos, Alpha Centauri A y Alpha Centauri B, ¿Dos estrellas en vez de una? orbitando una alrededor de la otra. Pero espera, que la historia no acaba ahí. ¿Hay más? Mucho más tarde, en 1913, Robert Innes, también desde Sudáfrica, encontró una tercera compañera, una estrella muy débil, de magnitud 11, asociada al sistema. Una tercera. ¿Y cómo la llamaron? Alpha Centauri C, pero hoy es mucho más famosa por su otro nombre, Próxima Centauri. Próxima. ¿Por qué está próxima? Exactamente. Y aquí viene la ironía cósmica que tanto le gustaba señalar a Asimov. Próxima orbita alrededor del par A y B, pero en una órbita larguísima, de cientos de miles de años. Ajá. Y resulta que justo en nuestra época, por donde va en esa órbita, está un poquito más cerca de nosotros que A y B. No me digas. Entonces, técnicamente, la estrella individual más cercana al Sol es... Próxima Centauri, a unos 4.27 años luz. Una enana roja débil y pequeña. La cercanía no siempre va con el brillo, ¿eh? ¡Qué increíble! Una familia estelar compleja. ¿Y qué sabemos de las estrellas principales, de A y B? ¿Cómo son? Bueno, los sistemas binarios son una maravilla para los astrónomos. ¿Por qué? Porque al ver cómo orbitan una alrededor de la otra, podemos aplicar las leyes de Kepler y calcular sus masas. Ah, la masa. Algo fundamental para entender una estrella. Exacto. Sabemos que la masa total de A y B juntas es unas 2.1 veces la masa de nuestro Sol. ¿Y por separado? ¿Se puede saber cuánto pesa cada una? También, observando con precisión cómo bailan alrededor de su centro de gravedad común, se deduce la masa individual. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué? ¿Qué? Alpha Centauri A tiene un 10% más de masa que nuestro Sol, y Alpha Centauri B tiene un 10% menos. O sea que A es casi una gemela de nuestro Sol en masa. Prácticamente una gemela, sí. Un poquito más masiva, pero muy similar. Tener una gemela del Sol tan cerca, eso es emocionante. Pensando en posibilidades futuras. ¿Y cómo es su órbita? ¿Están muy pegadas a A y B? Su órbita mutua es bastante excéntrica, o sea, muy elíptica, no circular. ¿Qué significa eso en distancia? Pues que a veces están relativamente cerca, a unos 1.700 millones de kilómetros, como la distancia de Saturno al Sol. ¿Y otras veces? Se alejan mucho más, hasta unos 5.300 millones de kilómetros, más lejos que Plutón del Sol. Vaya cambio. ¿Y cuánto tardan en dar una vuelta completa? Unos 80 años terrestres. Imagínate un hipotético planeta orbitando una de ellas. Vería a su segundo sol acercarse y alejarse drásticamente en el cielo durante esas 8 décadas. 2 soles en el cielo. ¡Qué paisaje! Vale, tenemos la masa, la órbita. ¿Y qué tipo de estrellas son? ¿Su color, su temperatura? Para eso usamos la espectroscopía. Analizamos la luz que nos llega de cada una. Vemos las líneas oscuras que faltan en su arco iris. Las líneas de Fraunhofer, ¿no? Esas mismas. Nos dicen qué elementos químicos hay en su atmósfera y, sobre todo, su temperatura superficial. Y según eso, las clasificamos. Con esas letras. O, B, A, F, G, K, M. De las más calientes y azules, O, a las más frías y rojas, M. Exacto. Un sistema que debemos en gran parte a Annie Jump Cannon y el equipo de computadoras de Harvard. ¿Y dónde caen las Alpha Centauri? Superficial de unos 5.800 grados Celsius. Una gemela también en tipo espectral. ¡Increíble! Y la B. Alpha Centauri B es un poco más fría, una K1. Color más anaranjado, unos 4.400 grados. Y la pequeña. Próxima. Próxima, o Alpha Centauri C, es una M5.5. Una enana roja, mucho más fría, apenas unos 3.000 grados. Una G2, una K1 y una M5.5. Una familia diversa. Y volviendo al brillo, ya sabemos que A y B se ven brillantes por estar cerca. Pero ¿cuál es su brillo real, intrínseco? La magnitud absoluta. Buena pregunta. Si las pusiéramos todas a una distancia estándar de 10 parsecs, veríamos que Alpha Centauri A es de hecho muy similar en luminosidad intrínseca al Sol, quizás un poquito más brillante. B es claramente menos luminosa que el Sol. O sea que no son estrellas superpotentes por sí mismas. Comparadas con otras estrellas que vemos, no.
Sirius A, por ejemplo, es intrínsecamente unas 23 veces más luminosa que el Sol. Y ni hablemos de gigantes como Rigel en Orión. Rigel, esa azul brillante. Esa misma es decenas de miles de veces más luminosa que el Sol. Asimov hace un cálculo que te deja pensando. A ver, Si Rigel estuviera tan cerca como Alpha Centauri, a solo 4.4 años luz, brillaría nuestro cielo casi tanto como la luna llena. wow. Rigel como una segunda luna. Eso sí que, como dices, pone las cosas en perspectiva. La diversidad estelar es asombrosa. Totalmente. Hablemos ahora un poco de la vida de estas estrellas. Mencionaste que A es muy parecida al Sol. ¿Cómo nacen, viven y mueren las estrellas en general? Bueno, nacen de la contracción de nubes enormes de gas y polvo, las nebulosas. La gravedad hace el trabajo, si se junta suficiente masa. ¿Cuánta masa? El mínimo es unas 40 veces la masa de Júpiter, más o menos. Si la alcanza, la presión y temperatura en el núcleo son tan brutales que se enciende la fusión nuclear. La estrella empieza a brillar. Hidrógeno convirtiéndose en helio, ¿no? Como explicó Hans Bethe. Exacto. Esa es la fuente de energía durante la mayor parte de su vida, la fase que llamamos secuencia principal. ¿Y después? ¿Qué pasa cuando se acaba el hidrógeno en el núcleo? Ahí el destino depende críticamente de la masa inicial. ¿Cómo? Las estrellas muy masivas, las OBA, son como cohetes. Viven rápido, queman su hidrógeno a lo bestia en solo millones de años. Luego se hinchan enormemente como gigantes o supergigantes rojas. ¿Como Betelgeuse o Antares? Esas mismas. Enormes pero muy poco densas. Y su final suele ser espectacular. Explotan como supernovas, dejando atrás restos como estrellas de neutrones o agujeros negros. Q final violento. Y las más modestas como nuestro Sol o Alpha Centauri A, las tipo G. Esas tienen vidas mucho más largas y tranquilas. Hablamos de 10 a 12 mil millones de años en la secuencia principal. Nuestro Sol está ahora mismo a mitad de vida más o menos. ¿Y qué les pasa al final? También se expandirán a gigantes rojas cuando agoten el hidrógeno central, engullendo quizás a los planetas interiores. Pero no tienen masa suficiente para explotar como supernova. Simplemente expulsarán sus capas exteriores formando una nebulosa planetaria. Y el núcleo se contraerá hasta convertirse en una enana blanca, densa y caliente, que se irá enfriando lentamente. Un final más sereno, digamos. Y las más pequeñas, las K como Alpha Centauri B y las M como Próxima. ¿Esas son las campeonas de la longevidad? Las enanas rojas tipo M, como Próxima, queman su hidrógeno lentísimo. Pueden brillar durante cientos de miles de millones, quizás billones de años. ¿Billones? O sea que Próxima seguirá ahí mucho después de que el Sol y Alpha A sean solo recuerdos fríos. Muchísimo después. Y como se cree que A, B y C se formaron juntas de la misma nube, deben tener más o menos la misma edad. Se estima en unos 5.000 billones de años, muy parecida a la edad de nuestro sistema solar. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. La vida. Si buscamos vida como la conocemos, ¿qué necesitamos de una estrella y un planeta? Bueno, según el consenso científico que refleja Asimov, primero necesitas una estrella adecuada, que sea estable y que viva mucho tiempo. ¿Qué tipos de estrellas cumplen eso? Las de clase F tardía, las G y las K, parecen las mejores candidatas. Las O, B, A viven demasiado poco para que la vida compleja tal como la imaginamos tenga tiempo de evolucionar. ¿Y las M? Las enanas rojas, como Próxima Centauri. Viven muchísimo. Viven mucho, sí, pero tienen otros posibles problemas. Su zona habitable, donde el agua podría ser líquida, está muy, muy cerca de la estrella. ¿Y eso qué implica? Que un planeta allí podría sufrir acoplamiento de marea, como la Luna con la Tierra. Siempre mostraría la misma cara a la estrella, una cara achicharrada y la otra congelada. No suena muy hospitalario, aunque no se descarta del todo. Entiendo. Así que las estrellas G y K, justo como Alpha Centauri A y B, parecen el punto dulce. ¿Cuántas estrellas así puede haber en nuestra galaxia? Uf, miles de millones. Se estima que unas 30.000 millones podrían ser candidatas solo en la Vía Láctea. 30.000 millones. Vale, tenemos la estrella. ¿Qué más? Necesitas un planeta rocoso, claro, y que esté a la distancia adecuada de su estrella, en la llamada zona habitable. La zona Ricitos de Oro.
ni muy caliente ni muy frío para que el agua pueda existir en estado líquido en la superficie. Exactamente. El agua líquida se considera esencial para la química de la vida tal como la conocemos. Ahora, son comunes los planetas, porque antes había una idea de que eran súper raros, ¿no? Que requerían casi una colisión entre estrellas. Sí, esa era la teoría de James Jeans, que hacía los sistemas planetarios muy improbables. Pero la visión moderna, ya consolidada en tiempos de Asimov gracias a gente como von Weizsäcker, es muy diferente. ¿Cuál es la idea actual? Que la formación de planetas es un subproducto natural y común de la formación de estrellas. Cuando una estrella nace, queda a su alrededor un disco de gas y polvo, el disco protoplanetario. Eso es. Y dentro de ese disco, por acumulación de material, se forman los planetas. Parece ser la norma, no la excepción. ¿Y había ya pruebas de esto cuando Asimov escribió? Se empezaban a tener las primeras evidencias indirectas. La detección de exoplanetas era dificilísima entonces, pero se buscaba el sutil bamboleo gravitatorio que un planeta grande induce en su estrella al orbitarla. ¿Y encontraron algo? Había detecciones tentativas muy interesantes cerca de estrellas como 61 Cygni, e incluso 2 posibles planetas gigantes alrededor de la estrella de Barnard, esa que se mueve tan rápido. Aunque luego algunas de esas detecciones tempranas resultaron dudosas, refuerzaron la idea de que los planetas debían ser abundantes. Hoy, por supuesto, hemos confirmado miles. Sí, hoy sabemos que hay planetas por todas partes. Vale, si los planetas rocosos en zonas habitables son comunes, ¿qué hay de la vida misma? ¿Es fácil que surja la química necesaria? Esa es la siguiente gran pregunta. Y aquí Asimov menciona los famosos experimentos de Miller y Urey de los años 50. Ah, sí, simularon la atmósfera primitiva de la Tierra. Con metano, amoníaco, agua, hidrógeno. Y le aplicaron descargas eléctricas, simulando rayos. ¿Y qué pasó? Se formaron espontáneamente aminoácidos, moléculas como la glicina, la alanina, los bloques fundamentales de las proteínas. Increíble. La química básica de la vida surgiendo sola. Parece que sí. Además, detectamos moléculas orgánicas complejas incluso en nubes de gas frías entre las estrellas y en meteoritos que caen a la Tierra. Da la impresión de que la química del universo tiene una tendencia natural a crear los ladrillos de la vida. Vale, tenemos estrellas adecuadas, planetas en zona habitable y la química parece favorable. Pero de ahí a la vida y sobre todo a civilizaciones, eso ya es un salto enorme, ¿no? Totalmente especulativo. Asimov cita estimaciones como la de Stephen Dole, que calculaba que podría haber más de 600 millones de planetas habitables solo en nuestra galaxia. Pero, ¿en cuánto surge la vida? ¿Y en cuántos esa vida se vuelve inteligente y tecnológica? Son incógnitas gigantescas. Dole jugaba con números. Quizás una de cada 500.000 estrellas con planetas habitables llegara a desarrollar una civilización tecnológica. Pero son, conjeturas informadas, como mucho. Si quisiéramos buscar señales de esas hipotéticas civilizaciones, ¿dónde miraríamos primero? Pues, lo lógico es empezar por lo más cercano, ¿no? Las señales serían más fuertes, cualquier comunicación tardaría menos en ir y volver. En un radio de unos 50 años luz a nuestro alrededor hay varios cientos de estrellas candidatas interesantes, tipo F, G, K. Y dentro de esa vecindad, volvemos al inicio. Alpha Centauri. ¿Cómo queda parada como candidata? Queda como una candidata de primerísima línea. Piénsalo, Alpha Centauri A es una G2, gemela del Sol. B es una K1, también considerada excelente para la vida estable. Las 2 estrellas principales son ideales. Según las estimaciones de Dole, que cita Asimov, la probabilidad combinada de que A o B tuvieran un planeta habitable era la más alta de todas las estrellas cercanas conocidas en esa época, más del 10%. La más alta. Pero, ¿no es un problema que sea un sistema doble? ¿Puede haber órbitas planetarias estables ahí, con tanta gravedad tirando de aquí y de allá? Es una objeción clásica, sí. Pero los estudios de dinámica orbital sugieren que no es necesariamente un impedimento fatal. Ah, no. Podría haber órbitas estables si un planeta está lo suficientemente cerca de A y lejos de B, o viceversa, lo suficientemente cerca de B y lejos de A, o incluso una órbita muy lejana alrededor de ambas.
La dinámica es más compleja que en un sistema simple como el nuestro, pero no imposible. O sea que la posibilidad de planetas habitables en Alpha Centauri sigue muy viva. Definitivamente. De hecho, en años recientes se han detectado planetas alrededor de Próxima Centauri, incluyendo uno en su zona habitable, aunque aún no hay confirmación definitiva para A o B. Así que Alpha Centauri, nuestro vecino estelar, no es solo un punto brillante, es este sistema triple fascinante. Una gemela casi idéntica al Sol, otra estrella un poco más fría pero estable, y la estrella individual más cercana a nosotros, Próxima. Ujú. Un laboratorio natural increíble para entender cómo funcionan las estrellas, cómo se forman los sistemas múltiples. Y sí, quizás nuestra mejor apuesta cercana para buscar otros mundos, otras formas de vida. Aunque, como bien dice Asimov, las distancias son el gran muro, 4.4 años luz. Inmensas. Un viaje con la tecnología que tenemos, o incluso la actual, llevaría milenios. Quizás con propulsión futura como velas solares o fusión se podría reducir a décadas, pero sigue siendo un desafío monumental. Y eso nos deja flotando con la pregunta final, esa que Asimov deja en el aire. ¿Llegaremos alguna vez? ¿Seremos capaces de cruzar ese vacío y visitar Alpha Centauri? ¿O nuestra exploración se limitará siempre a la luz, a las ondas de radio, a la información que nos llega desde allí tras 4 años y pico de viaje? Si hay vida allí, ¿será simple, compleja, inteligente? ¿O quizá existió o ya se extinguió? ¿Podría la humanidad, algún día lejano, encontrar un segundo hogar bajo esos soles ajenos? Son las grandes preguntas, las que nos mantienen mirando hacia arriba, investigando, soñando. Y explorando, aunque sea con la mente y los telescopios, a nuestros vecinos cósmicos.